Bueno, eh, primero quiero obviamente agradecerles mucho invitarme eh, para, para compartir alguna información eh, sobre la historia escritural de su pueblo. Siempre me parece algo muy bonito ver que gente se preocupa sobre su lengua, sobre su cultura, que es una preocupación que yo comparto, aunque yo no soy zapoteco, pero llevo más de la mitad de mi vida trabajando con la historia y la lengua y la cultura zapoteca, o tendría que decir las lenguas y culturas zapotecas, ¿no? Porque realmente no es uniforme, como ustedes saben, ¿no? Que una vez que ustedes se meten en el valle, eh, ni se entienden, ¿no? Con la gente de allí, y si van al istmo tampoco, y probablemente si van a Tanetse o algo así, eh, ya se complica mucho también la comunicación. Uh, pero sí, desde hace mucho tiempo yo he andado por los pueblos y he hecho muchos amigos en muchos diferentes pueblos zapotecos y quiero compartir ahora con ustedes algunos de los resultados de mis investigaciones de los últimos más de 2 décadas, ¿no? Como digo, en 92 fui por primera vez a la Sierra Norte. Viví durante un año en la Chihuahua y desde este momento he regresado muchas veces allí, pero también a otros pueblos y he trabajado en otros pueblos. Lamentablemente no tanto como quisiera, pero bueno, que no siempre podemos llegar a todos los deseos que tenemos, ¿no? Entonces, así es también conmigo. Lo que voy a hablar hoy es, primero voy a dar un poquito una introducción sobre la escritura alfabética en zapoteco, pero también en otras lenguas de Oaxaca, las lenguas otomangues, ¿no? Los otomangues es la familia lingüística de muchas de las lenguas en Oaxaca y tenemos de muchas de esas lenguas tenemos documentos del periodo virreinal, ¿no? O sea, de 1519 hasta 1821. Y entonces, primero voy a dar un poquito una introducción a esto para que ustedes entonces entiendan de dónde vienen esos documentos escritos en zapoteco de Zogocho, para que no entonces lo ven como algo aislado, sino que lo ven como algo pues como una parte más grande, ¿no? Un proceso más grande. No veo a nadie de ustedes aquí, entonces si alguien se levanta la mano no lo veo. Entonces, si quieren preguntar algo o comentar algo, sí me tiene que levantar la voz, ¿vale? Para que los escuchen, porque no tengo aquí una pantallita donde veo a ustedes, ¿ok? Sí, gracias. Ok, aquí. La primera noticia que tenemos sobre textos escritos en zapoteco es ese texto que tenemos aquí. Es un documento del AGI, es el Archivo General de Indias en Sevilla, y allí hay un texto que, que lee, ¿no? Los oficiales del emperador, rey, mi señor, que resides en la ciudad de Sevilla
en la Casa de la Gobernación de las Indias, Fray Gregorio de Beteta, de la Orden de Santo Domingo, vicario provincial de la provincia de México, me ha hecho relación que él ha hecho una cartilla para enseñar la doctrina cristiana a los naturales de aquella tierra. Entonces, este fray, Gregorio de Beteta, se presenta ante el rey y el príncipe con esta noticia, ¿no? La cual está sacado en lengua zapoteca y que por él mucho provecho que de ella se podría hacer convenía, quiere decir, que la mandásemos imprimir y sacasen de ella hasta 1000 cuartillas para dar a los religiosos que andan en aquella provincia de los zapotecos. Y suplico le hiciese merced de mandar que la dicha cartillería se imprimiese y que para ello gastasedes vosotros de la hacienda de su majestad lo que fuese menester o como la mi merced fuese, el 25 de julio de 1547. Entonces, en ese año dieron permiso imprimir una cuartilla de una doctrina cristiana en zapoteco y imprimir hasta 1000 ejemplares. Bueno, primero no sabemos si al final imprimieron esta cuartilla, sí o no. No sabemos, pero ninguno ha sobrevivido hasta hoy en día. Pero ya en este momento, en 1547, entonces había ya un texto escrito en zapoteco por parte de un fraile. Claro, cuando este fraile estaba escribiendo, y este fraile seguramente hablaba zapoteco, esos proyectos que resultan en textos como este, como en Doctrinas Cristianas, normalmente son proyectos colaborativos. O sea, entre a un lado un fraile o una serie de frailes y el otro lado hablantes, ¿no? Muchas veces ellos trabajaban juntos para desarrollar entonces una ortografía, para, para encontrar expresiones dignas para incluirse en una doctrina cristiana. Una doctrina cristiana, obviamente, es un texto muy importante para la enseñanza del catolicismo a la población de aquí, que no, obviamente no eran cristianos, pero obviamente en un texto como esto no puedes incluir cualquier texto, cualquier palabra. En el momento cuando va a hablar sobre Dios, sobre Cristo, sobre santos, sobre lo que sea, pues tiene que hablar con cierto respeto, con en cierta manera, como todavía hoy en día, por ejemplo, hay cuando se dirige, por ejemplo, a gente mayor, ¿no? Entonces, gente principales en la comunidad, no simplemente puedes empezar a hablar así, ¿no? Y decir, hablar sobre tú y como hacemos en español, utilizar güey y no sé qué. Esto obviamente no se puede hacer. Entonces, tiene que utilizar cierto lenguaje para escribir una doctrina cristiana y precisamente por eso los frailes trabajaban junto con hablantes que conocían esa lengua, no solamente el zapoteco normal, pero también el zapoteco prestigioso, ¿no? Entonces, esos son proyectos colaborativos, aunque obviamente en esos documentos, que son documentos españoles, solamente hablan sobre el fray Gregorio de Beteta, ¿no? No hablan sobre sus participantes indígenas aquí, eso es muy común, ¿no? Bueno, pues esa es la primera referencia que tenemos, aunque tenemos otros textos, como tenemos aquí el lienzo de Gebea, ese es Gebea en el Istmo. Lo que vemos aquí, esa es la parte de abajo y es la parte de arriba. Entonces, este camino que vemos aquí, ve mi cursor, ¿no? ¿Sí?
Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, este camino se conecta aquí con esta aquí. ¿Sí? Entonces, esos es un documento, es un lienzo de algodón, mide alrededor de 2,50 metros o algo así. Y lo que tenemos aquí, esos son los señores, es un linaje de señores, en este caso de Saachila y de Tehuantepec. Y esto aquí es el territorio del pueblo de Gedea, o sea, es su territorio, y esos son los mojoneras que tenemos aquí, ¿no? Bueno, en este caso, las mojoneras, como podemos ver aquí, tiene escritura. Bueno, primero tiene una escritura glífica, ¿no? Tiene náhuatl, tiene zapoteco y tiene español. Y estas glosas, entonces están en español, y esos son los textos más antiguos que tenemos. Pero solamente son glosas, ¿no? Glosas quiere decir, son palabras, ¿no? Y como ustedes pueden ver, Gego Yaza es río de la hoja, ¿no? Es una hoja, Yaza es una hoja alargado, ¿no? No sé cómo ustedes dicen hoy en día una hoja como esta. Y el gecko es como ustedes tienen yego, ¿no? Yegu, ¿no? De río. Río. Ajá. Yegu, ¿no? Dicen, ¿no? Sí, más o menos. Uh-huh. Yegulaga sería, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, los nombres de los lugares, todos tienen en zapoteco, y es la primera, son los primeros textos escritos en zapoteco. Y pero si cuando escribieron un texto largo, escribieron en náhuatl, porque náhuatl ya había desarrollado una ortografía desde esos tiempos. Entonces, en 1540, cuando escribían un texto largo, entonces escribieron en náhuatl, pero ya podían escribir palabras en zapoteco, como vemos aquí, ¿no? Algo similar pasa aquí con este documento, que es el lienzo de Coyotepec, en el valle, ¿no? Coyotepec, de donde es la cerámica negra, ¿no? Es un lienzo muy, muy, muy grande, es como 2,80 metros por 2,40 metros, o sea, es muy grande, y representa el territorio de Coyotepec en ese momento. Y allí también tenemos, ¿no? Glosas en zapoteco. Ese es de 1550. Pues esos son los textos más antiguos, digamos, en zapoteco hasta ahora que conocemos. Pero texto entero, o sea, texto más largo, este empezó a partir de 1565. Aquí tenemos el texto más antiguo, el texto escrito más antiguo en zapoteco, que es de San Lorenzo Cimatlán, en el Valle, y es un reconocimiento de tierras de Alonso Caballero, y todo este texto está escrito en zapoteco. Y a partir de este momento, de 1565, hay un continuo de textos hasta 1828 más o menos. Y entonces, una vez que empezaron a escribir, no había manera de parar. Poco después, tenemos este texto, una doctrina cristiana, ¿no? De Fray Pedro de Feria. Ese es un texto increíble, o sea, es solamente zapoteco, y son algo como 250 folios. O sea, es un texto enorme y muy, muy elegante el texto. Y como digo, aunque dice Fray Pedro de Feria, realmente es de él junto con sus colaboradores, ¿no? Zapoteco hablantes. Si vemos ahora un momento cómo corresponden las otras lenguas otomangues, ¿no? Otomangues
vemos aquí varias lenguas otomanas en que tenemos textos. Vemos que hay un grupo de corpus, ¿no? De cuerpos de texto muy pequeños, corpora menores, como Popoloca, que hablan, ¿no? en el norte de Oaxaca, en el sur de Puebla, el chinanteco, chiapaneco y matlacinca, tienen realmente muy pocos textos. Después hay corpora mayores, que es otomí, el mixteco, el zapoteco y el chocholteco. El chocholteco, ¿no? De Coixtlahuaca, ¿no? Y vemos que con esos textos tenemos mucho más texto, Huaca. ¿no? Aquí tengo que decir que aunque tenemos más textos en chocholteco, como tenemos registrado, eso depende también mucho de cómo han contado los textos chocholtecos. Sobre esto voy a hablar ahorita un poquito más. Bueno, vamos a ver un poquito. Basado en este trabajo que hemos hecho con diferentes textos en diferentes lenguas, hemos hecho una división de diferentes lenguas en cuanto a su escritura. Y son 4 categorías, 4 clases. La primera son aquellas lenguas para las cuales no se conoce ninguna tradición de escritura colonial. Y eso es, por ejemplo, Trique, por ejemplo. En el Trique no tenemos ningún documento. Simplemente no escribieron en esta lengua, ¿no? La segunda categoría son aquellas lenguas para las cuales la escritura alfabética solo se usaba para producir textos para la instrucción religiosa. Entonces, doctrinas, confesionarias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, solamente hay entonces textos de ese tipo. Y lo vemos, por ejemplo, aquí en el Mije. En Mije solamente tenemos textos como esta, que es una doctrina cristiana, ¿no? Escrita en Mije, como podemos ver aquí. Mije dice. Aunque tenemos un texto que no es un texto religioso en Mije, es esta, que es un circular, pero es muy curioso ese texto, porque es un texto, sí, escrito en Mije, pero no fue escrito en la región Mije, sino en Oaxaca. Lo que hacen con los circulares, esos son textos que el gobierno quería informar a los pueblos de ciertas decisiones políticas o cambios de leyes o algo así. Entonces mandaban una persona con el texto a los diferentes pueblos y ahí entonces leía el texto. Muchas veces después de la misa, por ejemplo, cuando todo el pueblo estaba allí, ¿no? Entonces después de la misa leía el texto para que todo el mundo estaba informado, ¿no? Y de ahí entonces lo hacían en un pueblo y después a otro pueblo y después a otro pueblo y así. Y por eso llaman circular, ¿no? Y de hecho aquí podemos ver, estos son los pueblos donde leían este texto, ¿sí? Y por eso lo llaman circular, porque iban circulando, ¿no? Entonces es un texto en Mije, pero no fue escrito en la zona Mije, fue escrito en Oaxaca para ser leído en pueblos mijes, ¿no? Normalmente, cuando los mijes querían escribir en una lengua indígena, escribían en náhuatl. Ellos no escribían en mije, escribían en náhuatl. Ok. Otro es, por ejemplo, chinanteco. Es otra lengua de la cual solamente tenemos textos religiosos. Como tenemos aquí, por ejemplo, que es un libro de sermones totalmente en chinanteco. O un catecismo en chinanteco. Sí, entonces... Chinanteco dice. Solamente, entonces, tenemos textos religiosos en esas lenguas. ¿Sí? No tenemos otros documentos. La tercera categoría son aquellas lenguas que utilizan la escritura alfabética no solo para textos de instrucción religiosa, como fue la segunda categoría, sino también para otros textos de géneros europeos, a menudo
producido por escribanos de cabildo, tales como testamentos, cuentas, inventarios, etcétera, etcétera. Y es un largo, etcétera. Eso es lo que llamamos generalmente documentos administrativos. ¿Sí? Entonces, en estas lenguas tiene textos religiosos y tienen textos administrativos. Y muchas veces esos textos fueron escritos por un escribano local. ¿Sí? Y de eso tenemos cientos y cientos. Y ahí viene el Chocholteco. Recuerda que vimos que el Chocholteco tiene la cantidad más grande de textos, pero aquí tenemos todo lo que tenemos. Una doctrina cristiana de 222 folios. Folios quiere decir que es una hoja, ¿no? Entonces son 444 páginas. Un fragmento de un vocabulario, solamente un folio. 6 testamentos, pero tenemos 2 libros de testamentos. Y esos testamentos son libros que contienen entonces diferentes testamentos de un barrio. Entonces, un libro de estos tiene 400 testamentos adentro. Y lo que han hecho es contar cada testamento como un texto. Entonces, tiene muchísimos textos, pero realmente el grupo es muy pequeño, ¿no? Realmente, cuando contamos así, son 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 15, 16, 21 textos en Chocholteca, si consideramos uno de esos libros como un texto, ¿no? Entonces, realmente el corpus es mucho más pequeño de lo que parece. Sí, entonces ahí tenemos, por ejemplo, que es el libro de Testamentos de Teotongo, y entonces es un testamento y aquí empieza otro testamento. ¿Sí? Y esto lo han contado como 2 textos, en vez de como el libro contar como un texto. Ese está en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, aquí en la Ciudad de México. Y el último grupo son aquellas lenguas que utilizaban la escritura no solo para textos de instrucción religiosa y de géneros europeos, sino que también produjeron textos en géneros no europeos, o sea, indígenas, como por ejemplo los trasvases de códices y los manuales de adivinación. Y de esto solamente tenemos tenemos 3 lenguas que tienen esto. Uno es el zapoteco, y el otro es el mixteco, y el tercero es el otomí. Aunque otomí obviamente no hablan en Oaxaca, sí es una lengua otomana, ¿no? Entonces el zapoteco, tenemos el corpus, pues tenemos aquí, como ustedes pueden ver, tenemos textos lingüísticos, ¿no? Tenemos el famoso vocabulario de lengua zapoteca de Fray Juan de Córdoba, y tenemos el arte en lengua zapoteca, que es una gramática también de Juan de Córdoba, los 2 publicados en 1578. ¿No? Es muy, muy importante esos textos. Pero también tenemos textos religiosos, como tenemos aquí a la izquierda. A la derecha tenemos manuscritos, arte, o sea, gramática, pero también contiene un confesionario, ¿no? Y la administración de los santos sacramentos. Entonces es una gramática junto con un texto religioso. Tenemos montones de textos administrativos, testamentos, cartas de venta, todo, ¿no? Tenemos registros de funciones, bautizos, todo este tipo de matrimonios, ¿no? Y tenemos textos que esos son libros adivinatorios. O sea, es la tradición prehispánica que continuó en la colonia y producían ese tipo de textos, ¿no? Esos no son textos europeos, no tienen absolutamente nada que ver, son textos de una práctica adivinatoria, ¿no? Y de eso tenemos un grupo grande de textos de la Sierra Norte.
Si vemos algo sobre la producción de textos, aquí vemos los textos de la Sierra Norte. Esta es una tabla que ya no tiene que mirar los números necesariamente, porque ya es hace un tiempo y no lo he actualizado. Pero donde vemos esto, aquí, ¿no? Es el zapoteco Jun, o sea, la lengua de ustedes, ¿no? Y vemos que la gran producción es en el siglo XVIII, ¿sí? El siglo XVIII es la gran producción de textos. Ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, el villano, de ahí de Chuapan, y ahí vemos que hay un pico anterior, ¿no? Al fin, durante el siglo XVII más bien. ¿Sí? Si lo comparamos con náhuatl, por ejemplo, en náhuatl vemos una producción temprano, después baja y después sube otra vez durante el siglo XVIII, pero tiene esta producción temprano. En zapoteco vemos una producción, un crecimiento en el siglo XVIII. ¿Sí? Ok. Y, ¿sí? En los textos zapotecos que dijo que son adivinatorias, ¿a qué se refiere? Lo utilizan para la adivinación. Entonces, es, por ejemplo, cuando nace un hijo, entonces tiene que determinar cuál era su nombre adivinatorio, para determinar su suerte, su destino. Y cuando digo destino no quiere decir que ya su futuro estaba determinado, no. Pero es un poquito como el zodiaco, digamos, ¿no? Entonces, cuando naces bajo cierto signo del zodiaco, entonces este influye, si crees en ello, influye en cómo puedes vivir tu vida y cómo puedes actuar durante tu vida, ¿no? Entonces, ese en zapoteco, no solamente en zapoteco, en otras culturas de lo que ahora es México, también había un sistema adivinatorio. Y este iba a través de una cuenta de 260 posiciones, lo que llamo posiciones, que está sobre un calendario. Entonces, cada día tenía un valor adivinatorio. Y esto quiere decir que puede ser que un día es muy bueno para ir a una guerra o es muy bueno para ir de viaje o al contrario, no es muy bueno para ir de viaje, ¿no? Entonces, a través de ese sistema se pudo determinar cuáles días eran buenos para cierta actividad. Muchísimas ¿Sí? gracias. Es complejo el sistema, pero para dar una idea, yo he dado un curso sobre precisamente ese sistema adivinatorio durante un semestre entero y son clases de 4 horas. Entonces, para que entienda, el tema es grande, ¿no? Sí, gracias. Sí. Okay. La escritura en zapoteco terminó, curiosamente, con la independencia. Aquí vemos un texto que fue mandado a todos los pueblos en México. Dice: excelentísimo señor, el soberano Congreso Mexicano Constituyente, excitado por algunos de sus miembros, ha dispuesto el día de hoy que se recuerda el más exacto cumplimiento de las órdenes que dictaron las cortes, de España en 12 de agosto y 8 de octubre de 1812, o sea, todavía no era independiente, pero ahí iba, sobre que el gobierno y todas las autoridades no usen de otro lenguaje en los escritos de oficio que del constitucional. ¿Sí? Entonces,
no se podía entregar textos a las autoridades que no eran español. Hasta este momento, todas las autoridades, durante 300 años, recibían textos escritos en lenguas indígenas. Y a partir de este momento, 1822, dejaron de recibir textos en otras lenguas, ¿no? Entonces, como digo, aquí no vemos México 31 de mayo 1822, a partir de este momento, entonces, como ya no aceptaron textos escritos en lenguas indígenas, no solamente zapoteco, pero en lenguas indígenas, entonces los pueblos dejaron de escribir en esas lenguas, ¿no? Porque, o sea, una cosa de mantener un sistema escritural, por ejemplo, o la lengua hablada, ¿no? Como ya hablamos hace rato sobre ello. ¿Por qué se mantiene una lengua hablada? ¿Por qué? Porque tiene utilidad, ¿no? Si las personas que hablan una lengua o que son de un grupo de cierta lengua, si no ven útil hablar la lengua, o peor todavía, lo ven contrario a sus intereses, entonces van a dejar de hablar. O, en este caso, van a dejar de escribir. ¿Sí? Y eso es lo que vemos. Y precisamente lo que hace rato hablamos, por ejemplo, porque muchos de sus padres, por ejemplo, no hablaron zapoteco con ustedes. Pues generalmente es porque quieren que ustedes hablen bien español. O sea, las lenguas realmente, o sea, este es lo que estamos viendo aquí, 1822, es cuando se impusieron una ley que es realmente de 1812, ¿sí? Pero en 1812 no fue implementado. Y en 1822, con la independencia, lo implementaron, ¿sí? O sea, durante particularmente el siglo XVIII, hay varios momentos cuando el rey de España, ¿no? Busca maneras de instruir los pueblos de aquí en español. Pero fallaron, siempre fallaron. Y es muy lógico que fallaron, porque había muchos más hablantes aquí que españoles, siempre, ¿no? Entonces, simplemente era una misión perdida desde el inicio. Pero aquí, en este momento, este es lo que estamos viendo aquí. Con esto terminaron la escritura en lenguas, ¿sí? Y se ve, o sea, cuando vemos los corporas, ¿no? los cuerpos de documentos que tenemos, en zapoteco, el último documento escrito en zapoteco es 1828, ¿no? En mixteco, 1826, chochona, 1824, ¿sí? O sea, es clarísimo. Los pueblos dejaron de escribir en zapoteco, bueno, en su propia lengua, por esta ley que estamos viendo aquí. Ahora, durante todo el siglo XIX, los pueblos seguían a hablar sus lenguas, ¿sí? El siglo XIX no cambió mucho en ese sentido a la lengua hablada en los pueblos. Bueno, deja de pueblos, o sea, incluso en el valle, en ciudades más, bueno, en pueblos más grandes y todo, se seguían a hablar las lenguas. Pero lo que vemos realmente, lo que ha hecho mucho daño a las lenguas habladas, es algo post-revolucionario. Las campañas contra las lenguas indígenas 30, 40, 50 fueron brutales. Y muchos no me sorprendería nada que incluso algunos de ustedes han sufrido esto, ¿no? Que por ejemplo, cuando en la escuela hablaba su lengua, la maestra o maestro te daba golpes para que no hablara
su lengua. Esto fue algo muy común y allí vemos realmente por primera vez una política exitosa de la desaparición de las lenguas. Y no solamente tiene que ver con esta política activa en contra del uso de la lengua, pero también tiene que ver con el desprestigio de los pueblos mismos, ¿no? Una política activa de discriminación, ¿no? De los pueblos. Y entonces lo que pasa en este momento es poner un desprestigio a los pueblos. Entonces, el momento cuando tú hablas una lengua indígena, entonces en este momento directamente te descualifican, ¿no? Porque este es uno que pertenece a un pueblo, ¿no? Y de ahí, o sea, los términos en que va esto son realmente terribles. Son terribles. Tengo una pregunta. Sí. ¿Quiere decir que todo documento hasta esa fecha, 1822, está, bueno, después de esa fecha, están escritos en español? Sí. Documentos hacia atrás, hablando, por ejemplo, de registros civiles, parroquiales Sí. y todo eso, ¿está escrito en zapoteco? No todo. No, por ejemplo, lo que vemos por ejemplo, en el Valle, vemos que en muchos pueblos, porque, por ejemplo, si vemos los registros de matrimonios o bautizos o cosas así, ¿no? Vemos que en los pueblos en el Valle, hasta más o menos 1640, escribieron en zapoteco. Y a partir de este momento empezaron a escribir en español. En los registros oficiales, ¿no? Pero los pueblos, cuando tenían que comunicarse con las autoridades, escribieron en zapoteco muchos, ¿no? Okay. En la sierra es más tarde. O sea, ahí siguieron escribiendo durante todo el siglo XVIII. De hecho, hay un auge de escritura en zapoteco en la Sierra Norte en el siglo XVIII. O sea, Okay. para la escritura zapoteca, el siglo XVIII es el siglo más importante que tenemos. Yo pregunto esto porque en mi familia estamos haciendo un árbol genealógico. Entonces, yo soy de Sogocho. Sí. Dentro de lo que hemos estado buscando como familia, hemos ido hacia atrás y creo que lo más lejos que he llegado ahorita ha sido como 1890 más o menos. Está en español, pero sí. me pregunto porque precisamente si me voy más para atrás, ¿quiere decir que los registros civiles o parroquiales van a estar en zapoteco? Puede ser, sí. ¿Sí? O sea sí. que ya mi abuelo no sé zapoteco. No, que usted tiene que aprender a leer esos textos en zapoteco. Ok, bueno, buscaré algún familiar que me ayude. Ahí veo varios ahorita. Está Nata. Está, no, pero mira, yo puedo leerlo. Entonces, si yo puedo leerlo, pues usted más, ¿no? Pues sí, ok. Exacto. Muchísimas gracias. Nada. Gracias. Es que aquí en el grupo ahorita veo a mis sobrinas que están ahí también, son más chiquitas. Sí. Entonces, pues, para que nos vayamos preparando a aprender zapoteco. Bueno, por supuesto. No se preocupe. Por los que tienen interés en la historia de su familia, recomiendo mucho la página de lo que llaman Family Search. Esa es la página de los mormones en Utah, Estados Unidos, y lo que ellos hicieron es microfilmar todos los registros de las iglesias. Entonces allí puedes buscar pues los registros bautizo,
registros de matrimoniales, registros de funciones, y pues van hacia atrás hasta que haya en la iglesia. Yo supongo que Sogocho formaba parte de, bueno, estaba dentro de Xochila, ¿no? Supongo, ¿no? Religiosamente, quiero decir, en cuanto a ¿cómo se llama? El territorio religioso, ¿no? Creo que es de Villa Alta, ¿no? No, pero ese es la alcaldía, ¿no? Entonces es el distrito de Villa Alta, pero Sí, hasta la religiosamente. fecha, ay, perdón, hasta la fecha, Sí. Sogocho, bueno, los sacerdotes de Xochila van a toda esta área de Sogocho, Solaga, entonces sí pertenecía a Xochila. Ok. Entonces, probablemente los documentos de los bautizos y todo esto se encuentra en la parroquia de Xochila, probablemente. Entonces ahí tienen que buscar. O sea, no creo que Sogocho tiene documentos de la parroquia. Yo creo que están en Xochila. Pero esto entonces puedes consultar en la página esta, Family Search. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Si quiere, al final puede buscar un momento Family Search y les muestra cómo hacerlo. Ay, perdón nosotros precisamente somos miembros de esta iglesia y sí tenemos el Family Search. Y sí buscamos ahí, pero yo no he llegado hasta allá, por eso preguntaba si me voy a encontrar con documentos en zapoteco, pero me imagino que la iglesia ya los tiene traducidos. No tiene traducido. Hay muy poca gente en el mundo que sabe ¿No? traducir Entonces, zapoteco colonial. ok. Ajá. Bueno, entonces aprenderemos de todas formas. Gracias. Ok. Entonces, bueno, con esta entonces terminó la tradición de escritura, ¿no? En las lenguas indígenas y también entonces en zapoteco. Durante el siglo XIX vemos un cambio a escritura, sí. Perdón. No, ok, entonces, perdón. Primero voy a mostrar unos documentos de la Sierra Norte sobre la distribución de documentos en la Sierra Norte, ¿sí? Aquí, bueno, ustedes reconocen obviamente esto, ¿no? Supongo. Ese es el río Cajonos, ¿no? Como dicen. No sé si ustedes también dicen río Cajonos, pero... ¿sí? Entonces, Xochila es esta, ¿no? Sococho, perdón. Creo. Bueno, de esos pueblos marcados en rojo, tenemos 1 hasta 5 documentos. ¿Sí? De todos esos pueblos tenemos 1 hasta 5 documentos del periodo colonial. ¿Sí? De estos pueblos tenemos 6 a 10 documentos. Todo azul. ¿No? De estos 5 pueblos tenemos 11 hasta 15 documentos. Perdón. Y aquí vemos los números, ¿no? Entonces, 11 de Asachi Alto, 11 de Atzona, 12 de La Chichina, 12 de Yohovi y 14 de Temascalapa. De Sogocho, aquí están, ¿no? Y de Solaga, aquí están, sí. De Sogocho tenemos 16 documentos. Y de Solaga, 17. ¿Sí? Esos son documentos que conocemos. No quiere decir que no haya más. Que vamos buscando, es posible que encontramos más. De Yaé y Yagayo, aquí, ¿no? Tenemos 23 y 24 documentos. De La Chiriguá tenemos 31 y de Tabá 31. Ahí tengo que decir también que yo he trabajado en estos dos pueblos, entonces yo he trabajado en sus archivos. Entonces también por eso yo encontré muchos más documentos en ello, ¿no? Estos son los máximos, ¿sí? Entonces, de aquí vemos
que en casi todos los pueblos de la Sierra Norte escribieron. Tenemos documentos de allá. Escribir en lenguas indígenas era lo común, lo normal. ¿Sí? Era lo más normal que había. Todos los pueblos tenían un escribano que escribía en zapoteco. Este era lo normal. ¿Sí? Y bueno, cuando yo trabajaba y vivía en la Chiroa, en este momento, o sea, en 92, estamos hablando ahora, ¿qué son? 21, 29, hace 29 años, allí, o sea, todo el mundo hablaba solamente zapoteco. Este era lo normal. Entonces, obviamente, es normal que escribieran también en su lengua, ¿no? Entonces, terminan, entonces, en el inicio del siglo XIX, terminan escribir los documentos oficiales, los documentos administrativos, y que vemos en el siglo XIX y siglo XX, es otro tipo de escritura. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, Martínez García y Abraham Castellanos, ¿no? Ese es en mixteco, bueno, no es en mixteco, o sea, contiene muchas palabras en mixteco, y de Manuel Martínez García tiene muchas palabras en zapoteco, ¿sí? Pero está escrito en español. Lo que vemos a finales del siglo XIX es la escritura en lenguas indígenas se convierte en un fenómeno intelectual. Se convierte en un fenómeno intelectual. ¿Sí? Entonces, no son gente normal, escribanos en todos los pueblos que escriben, sino son gente de la élite intelectual que escriben y que estudian las lenguas. ¿Sí? Y lo vemos, por ejemplo, también en esas publicaciones, ¿no? A la derecha en mixteco, a la izquierda en zapoteco, todos esos son de la década de 1890. ¿Sí? Entonces, la gramática de la lengua zapoteca fue publicado por Peñafiel, Antonio Peñafiel, en 1893, creo. ¿No? Igual Arte de Lengua Mixteca fue publicado, no me acuerdo por quién, pero también en el final del siglo XIX. ¿No? Entonces vemos ahí claramente una separación de la gente que escribían y estudiaban las lenguas y los que hablaban la lengua. Los que hablaban la lengua no escribían. Y los que estudiaban la escritura y que estudiaban la lengua y los que escribían parcialmente en las lenguas eran solamente un grupo de élite. Es una separación muy clara que pasa en el siglo XIX y en el inicio del siglo XX. Por ejemplo, aquí vemos el famosísimo periódico del Istmo, ¿no? Que aquí es muy interesante. Aquí vemos que escribe Nesha, ¿no? Nesha. Y aquí abajo vemos, ¿ves? Escritura en zapoteco. ¿Sí? Y de repente también publicaron poemas en zapoteco y cosas así. Eso después se convirtió en Neza, camino, ¿no? Y lo que es interesante aquí, en este caso, ese es uno de los primeros números, ¿sí? Ese es uno de los primeros números cuando la ortografía todavía no había establecido, ¿sí? Entonces aquí, hoy en día, nadie, por ejemplo, escribiría Neza como Nesha, ¿no? Nadie. Pero como no había desarrollado todavía una ortografía, entonces era libre, ¿no? Entonces aquí vemos que entonces empiezan a escribir otra vez, pero es un grupo
pequeño, de élite, que empieza a escribir. ¿Sí? Y más adelante, en los años 80, 70, 80, ya empiezan, entonces, otra vez, gente empieza a escribir en los pueblos, ¿no? Como que vemos aquí, por ejemplo, lecturas infantiles, el zapoteco de Sierra Sur, o este tipo de libritos de Yalala, ¿no? Pero este tipo de, y parece mucho a lo que ustedes están haciendo ahora, ¿no? Con los números, por ejemplo, y, ¿no? Pero ustedes lo hacen en línea y antes los hacían en papel, ¿no? Lo que es interesante es que este movimiento, particularmente el siglo XX, ¿no? De gente locales que empiezan a escribir otra vez, primero solamente un grupo de élite intelectuales y después otros grupos, ¿no? Muy similar a ustedes, ¿no? O sea, grupos de interesados, de gente que se preocupan sobre la lengua, sobre la cultura. Generalmente no tienen conocimiento de los cientos y cientos y cientos de documentos escritos en su lengua durante el periodo colonial. Entonces, en el desarrollo de la ortografía moderna, ¿no? Tiene un desconocimiento total de la antigua manera de escribir. Y eso es muy curioso, obviamente, que es algo, o sea, ustedes pueden imaginar si en español, ¿no? Gente en el siglo XX empiezan a inventar una nueva ortografía ignorando todos los documentos del siglo XVI, XVII, XVIII. Eso es ya muy extraño, ¿no? De hecho, la ortografía actual del español, pero también del holandés y del alemán y del inglés, del francés, está basado en un desarrollo desde, bueno, en muchos casos siglo XIV o XV, ¿no? Es un desarrollo que hay no solamente en zapoteco, en muchas lenguas indígenas, no, hay un desarrollo durante la colonia, después hay un parón, ¿no? En el siglo XIX hay un parón, hasta finales del siglo XIX hay otra vez un interés creciente, pero a partir de, particularmente los años 20, 30, en el siglo XX, inicialmente también solamente la élite, y después vemos una apertura a mucha gente a otra vez escribir, pero totalmente desasociado de la tradición de 300 años que había durante la colonia, ¿no? Aquí tenemos otros, ¿no? Con el alfabeto popular muy famoso del Istmo, ¿no? Que ahora es casi aceptado entre todos. Y ahora tenemos este también. Recuerda que empezamos con el vocabulario zapoteco de Fray Juan de Córdoba. Bueno, este podemos ahora ver en línea. Entonces podemos buscar en el vocabulario en español zapoteco y zapoteco español. Claro, ese es del Valle, ¿no? Pero es muy útil para trabajar con ella con textos antiguos también de la Sierra Norte, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos ahora muchas otras oportunidades de escribir y descubrir textos, ¿no? Como ejemplo, aquí también el diccionario hablado en línea de Tlacolula, de una amiga mía que ha desarrollado esto. Y obviamente hay, pero montones de páginas de blogs y Twitter y Facebook y no sé qué en zapoteco. Zapoteco de muchas partes ¿no? O sea, es muy común encontrar ahora páginas en zapoteco y lo que es interesante ver allí cómo mucha gente por primera vez escribe en zapoteco, ¿no? Nunca han escrito zapoteco y simplemente empiezan páginas como esta que es en Twitter, ¿no? Empiezan a escribir en zapoteco y ellos escriben como ellos
pues, cómo les suena, ¿no? Y es muy interesante ese desarrollo. Ok. ¿Entendimos todo hasta ahora? Sí. Gracias. Sí. Ok, entonces, el proyecto que ustedes están desarrollando ahora, ¿no? Como aprender y reaprender y mejorar y todo eso, es un proyecto realmente que es una continuidad desde el siglo XVI, ¿no? Entonces es muy interesante que ustedes lo están haciendo y espero que siguen ello, ¿no? Ahora quiero mostrar algunos documentos alfabéticos de Zogocho. Son documentos coloniales, ¿no? Entonces, el más antiguo es este. Bueno, hay dos del mismo año, los dos relacionados con Bartolomé de Chávez, de 1595. Es el texto más antiguo de la Sierra Norte. ¿Sí? Entonces, vemos que, ese es el texto más antiguo de Sierra Norte que todavía tenemos. Es posible que escribieron textos anteriormente a ello, pero simplemente no lo tenemos, no han sobrevivido el tiempo, o puede ser que todavía está en alguna caja de uno de sus familiares en Zogocho y solamente no tenemos conocimiento de esos documentos. Entonces recomiendo mucho que la próxima vez que están allí en la casa de su abuelo o abuelo, que abren todos los cajones y todos los buscando documentos antiguos, porque es posible eso, ¿sí? Ese es el documento, es un documento maravilloso realmente. En ese documento, aquí tenemos parte del texto, que entonces Bartolomé de Chávez mete en su documento. Y cuando lo ven así, ¿reconoce alguna palabra? Chávez. Sí. Este, por ejemplo. Tal vez hijo. ¿Cómo? Hijo, muy bien. Hijo. Sí, hijo. Sí. ¿Cómo ustedes lo dicen? Rina. Ah, es mi hijo, ¿no? Gina, sí, la A es de la primera persona singular, ¿no? Mi Así hijo. es. Sí. Pero sí tendría que decir un hijo. Probablemente Rin. Shin. Ajá. Es lo que pasa mucho en las lenguas actuales que han perdido el segundo vocal. ¿Sí? Y generalmente es, como digo, aquí el segundo. Jin, ustedes dicen, o Jin, o algo así, ¿no? Entonces aquí tenemos la forma antigua, Jini. O sea, antes, ustedes dicen ahora Jin para hijo, antes tenía una I al final. ¿Sí? Y esto probablemente también lo reconocen. Jin. Bijin, Juan, o algo así. Es un verbo. Gracias. Si pongo este en otro formato, tenemos este es el texto. ¿Sí? Bilapag lagi, Bijin, Gesh, Niga, Zagocho. Bilapag lagi es un nombre. ¿Sí? Es un nombre mántico, es uno de esos nombres que vimos en el librito, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe lo que quiere decir entonces? Sin vergüenza, ¿eh? No hay problema. ¿Qué verbo es este? ¿Sí? Sí. Dice Regina. 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 Ajá.
Y si dices, él llegó, ¿cómo se dice? Jimbe. Jimbe o Vijini. Sí, exacto, son las dos posibilidades. ¿Sí? Lo que pasa, la raíz original del verbo llegar era China. China. ¿Sí? Entonces, y de hecho, si tú querías decir, yo llegué, sería Vijinaya. Vijinaya. ¿Sí? Entonces aquí dice, Vilapag Lagiak llegó. ¿Dónde llegó? Al pueblo. Hoy día dicen Yesh, ¿no? Yesh. Yesh. Ajá. Este Q se ha suavizado. ¿Dónde va? Se ha suavizado a Y. ¿Sí? Y después, Niga. Aquí. Aquí. Niga. Sagocho. Sogocho. ¿Sí? Entonces, Vilapag Lagig llegó en el pueblo, aquí en Sogocho. ¿Sí? El hijo de Vilapag, o sea, de él, es Belachina. Es un nombre mántico, es un nombre prehispánico. El hijo de Belachina es Yolozó. El hijo de Yolozó es Bilá. El hijo de Bilá es Lagech. El hijo de Lagech es Binech. El hermano, mira, hoy en día dice probablemente como Bech, ¿no? ¿Ustedes? Bech. El Binech es el primero, ¿no? ¿Otra Binech. vez? ¿No? El hermano de Binechi es Tila Taquela. El hijo de Binechi es Yalá. Entonces, aprende, perdón. Hijo de Yalá es Juan la Chila. Ya aquí estamos en tiempos coloniales, cuando gente tenía un nombre cristiano. Entonces, eso quiere decir que todos estos son prehispánicos. ¿Sí? Lo que tenemos aquí es una genealogía. Desde la llegada del fundador de Sangocho, Vilapag Lagig, hasta la colonia. Y el primer señor gobernante de Sogocho se llamaba, cristiano, era Juan la Chila. Y de ahí va, hijo de Juan la Chila, es Bartolomé de Chávez, pero también tiene un nombre romántico, un nombre prehispánico, Tialaba. Mi hijo, ¿veis aquí la A? Mi hijo, Bartolomé de Chávez, es Leia Gelao y Jerónimo Peya Quizova. Entonces lo que tenemos aquí es una genealogía de los gobernantes de Sogocho. Y quiere decir que Sogocho fue fundado, espera, aquí lo tenemos, ¿sí? Fue fundado 7 generaciones antes de la llegada de los españoles. Y pongo esto en María 6:6, porque este es un hermano, ¿no? Entonces, este no cuenta como otra generación. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Sí. Entendido. Entonces, 7 generaciones antes de la llegada de los españoles, su pueblo fue fundado por un señor que se llama Vilapag Lagig. En otros documentos dicen Vilapag Lagiak. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo es eso, más o menos? Bueno, trabajando con muchos documentos, hemos podido determinar que cuando tenemos una genealogía, como tenemos acá, cada generación tenemos que contar más o menos 23.5 años. ¿Sí? 23 años y medio.
por generación. Obviamente es un estimado, ¿no? Pero, entonces, quiere decir que Sogocho fue fundado alrededor de 1350, en tiempos prehispánicos. ¿Sí? Y este es muy importante, este periodo, porque es un periodo que conocemos muy bien de la historia zapoteca. En este periodo, a la mitad del siglo XIV, Zaachila, el señorío de Zaachila, estaba expandiéndose. Por ejemplo, aquí tenemos otro texto, también en zapoteco, este de Yatzachi el Alto, donde también tiene una genealogía de 7 señores prehispánicos, igual que lo que vimos en el de Bartolomé de Chávez. Y tenemos, esa es una genealogía de Yatau. Yatau ya no existe, este pueblo Yatau por lo menos, pero estaba allí en la región allí por la Sierra Juárez, ¿no? En esta zona. Y tenemos aquí 9 generaciones, si no me equivoco. Y también tenemos ese documento de Ixtepeji, también en la Sierra Juárez. Y aquí vemos también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 generaciones. ¿Sí? Entonces lo que vemos que en el siglo XIV, a la mitad del siglo XIV más o menos, el señorío de Zaachila, ¿sí? el reino, digamos, de Zaachila, empezó muchas alianzas con otros señoríos, con otros gobernantes, y empezaron un periodo de expansión militar. Esta expansión militar les llevó por primera vez al istmo. No conquistaron el istmo, pero fundaron ahí varios pueblos. Por ejemplo, Gebea, con que empezamos hoy, ¿no? En este momento, Gebea fue fundado en este periodo. También Jalapa del Marqués, fue fundado en este momento. Y estos 4 señoríos, porque realmente no eran pueblos, eran reinos alrededor de un gobernante, ¿no? 2 en la Sierra Juárez y 2 en la parte sur, digamos, de la Sierra Norte, ¿no? Sogocho y Yatzachi, en esa zona. Entonces, esta formaba parte de una política de expansión de Zaachila. Y esta expansión causó que se fundaban diferentes señoríos en esta región. Y Sogocho forma parte de ello. Tenemos también el testamento de Bartolomé de Chávez, el mismo Bartolomé de Chávez que vimos hace rato. En ese testamento repite la genealogía, ¿sí? La misma genealogía lo da otra vez, por eso no lo voy a repetir aquí, pero también en ese documento deja varios terrenos a sus hijos, a sus descendientes, ¿no? Aquí vemos varios terrenos que entonces estaban en su pueblo, en Sogocho, ¿sí? Y lo menciona aquí, lo mencionó también en el otro documento, en el testimonio, y vemos allí cierta variación de escritura, ¿no? Entonces, en el testamento lo escribo así, mientras que en el testimonio lo escribo así, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tiene el yo antes, si metes tierra, ¿no? You, ¿no? Y vemos aquí, Yaktegui, y aquí dice Yaktegue. Bueno, ok, con esto podemos vivir, ¿verdad? Gigo, o sea, río, Goego, y aquí dice Giag, que es más bien Yag, ¿no? Como piedra o algo así, ¿no? Jogegok, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia aquí, aquí a ko. Yobiji, otra vez, yo es tierra, simplemente, entonces, biji. Zabia, aquí Jabia, bueno, no tengo problema
con esto. Aquí sí hay una diferencia. Noten este yaj, que aquí es yaj, aunque dice gij, ¿no? Pero recuerda que la Q se suaviza a y. Bueno, está pasado aquí. Pero aquí tenemos Nelly y aquí tenemos Navi. Entonces sí, eso realmente no sé qué ha pasado ahí. Aquí tenemos Zayo la Chageti. Ya, za. Entonces aquí vemos aparentemente cuando hay una S aquí, aquí se convierte en X. ¿Lo ven? Aquí. Entonces es algo sistemático. Entonces, probablemente este S aquí se pronunciaba algo como Z o je. Yo, la chageti. Entonces lo mismo. Aquí está dañado, pero parece lo mismo. Y aquí tenemos otra vez la S por la X. Y después tenemos zina. Zina. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces hay variación en ortografía, pero realmente es lo mismo. Ningún problema. Y esos son los terrenos que él deja a sus descendientes. Tenemos también otro testamento de Jerónimo de Chávez. Jerónimo de Chávez, mira, sí, es un descendiente de Bartolomé de Chávez, pero 50 años después. Como digo, debe ser un descendiente de don Bartolomé, pero no lo menciona. En ningún momento menciona don Bartolomé. ¿Quién sabe por qué? Él deja todo a sus nietos, Shinya Shizoa, que todavía es algo así, ¿no? ¿Cómo son nietos? Resua. Yeshua. ¿Eh? ¿Sí? Yeshua. Es la misma palabra. Un poquito escrito. Es una cesería, ¿no? Que se pronuncia como si fuera una Z. ¿Sí? Yeshua. Entonces él deja todo a sus nietos, pero cuando vemos los terrenos que él deja a sus nietos, pues 4 de ellos están también en el testamento de Bartolomé. ¿Sí? Entonces, sí, él claramente es descendiente de don Bartolomé, pero no lo dicen. Pero cuando vamos a ver los terrenos que él deja a sus hijos, son los mismos, bueno, 4 de ellos son los mismos de don Bartolomé. ¿Sí? Entonces, obviamente, él es descendiente de don Bartolomé. ¿Sí? Aquí, bueno, tía Yela. Tía Yela es esta, ¿no? Tía Yela. ¿Sí? Y Jacques Zina es este. ¿No? La Chageti es este. Este. Y Javia es este. ¿Sí? Entonces, claramente, él los recibió a través de su abuelo, tal vez, pero no lo menciona. Otro documento es otro testamento de don Jerónimo de Luna, y él deja todo a sus hijos, Juan Jerónimo y Pedro Jerónimo. Y si vemos los terrenos que él deja, son muchos. ¿Sí? Muchos terrenos. Y el de Yadao, también ocurre en otro testamento, que es este testamento de Teresa María. O sea, también hay testamentos, obviamente, de mujeres. Ella era, mira, hija de Jerónimo de Luna. ¿Sí? Y ella dejó todo a su hija, Petrona María. Eso es muy típico de que mujeres dejan todo a sus hijas y todo lo que ellos tienen, lo que ellos traen al matrimonio, lo dejan a sus hijas, mientras que los hombres dejan todo a sus hijos. Eso es muy común. Y aquí también tenemos un caso, entre ellos el Yadá. Y dice, es en zapoteco, ¿sí? Dice, por iguales van y toman los hermanos Juan y Pedro Jerónimo, pero somos los 3 hijos del difunto don Jerónimo de Luna. Testigos son las justicias que yo compro la tierra. Entonces ella
Teresa María, ella tiene varios terrenos de su padre, Jerónimo de Luna, pero porque ella compró esos terrenos. O sea, recuerda que don Jerónimo dejó todo a sus hijos, Juan Jerónimo y Pedro, no a su hija, ¿no? Pero su hija tenía ya dado, porque ella lo deja a su hija, Petrona María. Pero este terreno ya dado, ella no lo heredó, este lo compró, es lo que dice ella. Porque dice, somos 3 hijos de don Jerónimo de Luna. Y yo no recibí nada, pero yo lo compró. Yo lo compré, perdón. ¿Sí? Es muy interesante que seguramente ella entonces tenía cierto dinero, ¿no? O sea, no sé cómo ella consiguió ese dinero, porque no es muy común que mujeres tienen mucho dinero. Normalmente cuando tienen dinero, ellos casi automáticamente tienen que dejarlo a su marido, que su marido lo maneja, o tienen que tener un representante, porque las mujeres en sí no podían presentarse ante las autoridades con ese tipo de temas, ¿no? O sea, obviamente era una sociedad sumamente sexista, ¿no? O sea, no había problema en ese sentido con este tipo de temas. Pero ella aquí sí tiene dinero, porque ella está comprando terrenos, ¿no? Otro documento es y claro, ustedes ven aquí, este tiene esto y al otro lado sigue. Entonces, no puedo presentar aquí todo el texto, porque estamos aquí hasta mañana, ¿no? Pero lo que he hecho es transcribir una parte y traducirlo para que entendamos más o menos qué pasa en ese tipo de textos, ¿no? En la carta de venta de Juan de Santiago de 1706, hay entonces toda escritura, ¿no? O sea, una escritura de Juan de Santiago dice que él paga, ¿no? Un pedazo de tierra que vende Luis, hijo de Juan Matías, y el mismo Juan Matías, su padre, él paga 8 pesos. ¿Sí? Entonces vemos que hay también compra y venta de terrenos. Bueno, obviamente no, pero sí había. ¿Sí? ¿Ustedes reconocen algo del zapoteco o no? Ahí vuelve a aparecer la palabra Rin. Jin, exacto. Luis Rin, Juan, probablemente. Y bueno, probablemente ustedes, Josie, probablemente lo utilizan, no en este contexto, pero para el sacerdote, ¿no? El padre. Dios. Dios. Es la misma palabra. Dios. ¿Sí? Y bueno, la yu, obviamente, también lo reconocen, ¿no? Tierra, ¿no? Bueno, los verbos siempre son un poquito más complicados, ¿no? Ok. Memoria de gastos, 1724. Aquí lo que tenemos en memoria de gastos son, por ejemplo, mayordomías, que registran entonces todos los gastos que ellos tienen y hacen. Entonces, ellos hacen el registro de esto y obviamente lo escriben en zapoteco, ¿no? Y vemos el año, ¿no? 1724. Recuerda que el siglo XVIII es el auge de textos en zapoteco. Y, ¿no? Aquí vemos memoria que hacemos los alcaldes pasados, Pedro de Yesca y José Montaño,
del dinero de la común, lo que fue en el año 1723. Y entonces aquí registran todos los gastos que ellos hacen durante 1723. Y eso es obviamente muy interesante porque ahí vemos qué tipo de gastos tenían las autoridades en este periodo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos. Dice, aquí lo que vale la cera, ¿no? Cera necesario para la fiesta del pueblo, 50 pesos. O sea, gastaron 50 pesos, que era mucho dinero en este momento, para la fiesta del pueblo. Bueno, para la cera, para hacer velas, ¿no? Aquí lo que vale el aceite, 4 pesos. Aquí la misa del rey, 2 reales. Cada peso estaba dividido en 8 reales. ¿Sí? Entonces es un cuarto peso. Costaba entonces una misa. Que ese dinero pagaban al fraile, ¿no? Que venían a su pueblo para dar la misa. Pagaban al fraile. Aquí lo que recibió, lo que tomó el alcalde mayor, la autoridad de Villalta, ¿no? Para la visita, 18 pesos. O sea, muchísimo dinero. Entonces aquí el alcalde mayor, una vez al año o 2 veces al año, visitaba los diferentes pueblos que estaban bajo su mando. Entonces cuando él estaba allí, bueno, obviamente necesitaba comer, traía su caballo, traía su escribano, y durante ese tiempo cuando estaba allí, entonces hicieron diferentes documentos que tenía que pagar, obviamente, ¿no? Entonces todo esto costaba 18 pesos, o sea, muchísimo dinero, ¿no? Pero el gasto del pueblo, la fiesta del pueblo, pues es extraordinario. Tenemos también documentos penales. Por ejemplo, aquí hay un acuerdo del cabildo sobre el robo de mulas, pero no solamente el robo de mulas, también declara que es verdad, ¿no? Declara Nali Renani, o sea, lo que dice, entraron en la casa del padre, pero del padre el sacerdote, ¿no? Y sacaron 2 cargas de algodón. O sea, robaron del padre o sea, 2 cargas de algodón. Un poquito descarado, ¿no? Robar del sacerdote del pueblo, ¿no? Bueno, el sacerdote probablemente no vivía en Sogocho, porque vivía en Sogochila, ¿no? Pero tenía una casa, normalmente tenía casa en los diferentes pueblos, al lado de la iglesia, donde se quedaba el momento cuando visitaban los pueblos, ¿no? Entonces allí aparentemente tenía 2 cargos de algodón y esas personas lo robaron. ¿Sí? El robo es tan viejo como la existencia del humano. Hay también una petición de 2 nobles, don Bartolomé Sánchez y don Luis Martínez, para ser liberados de la cárcel. O sea, están en la cárcel y aparentemente desde la cárcel escriben. Y, lamentablemente no tiene fecha, pero cuando leemos el texto es muy bonito, o sea, muy, muy, muy bonito. Aquí tenemos solamente un saborcito de ello. Dice, aquí en el pueblo de Villalta, ¿no? La Chihuize, ¿no? Todavía se llama así, ¿no? Pueblo... Sí, ¿no? Sí, sí, todavía. Pueblo de San Ildefonso, suplicamos y arrodillamos 100 veces, besamos tus pies y manos muchísimas veces, ¿sí? Y así sigue hablando
con el alcalde, ¿no? En que escribe entonces este mensaje. Y claro, porque pide que lo liberan, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que poner miel alrededor de la boca del alcalde mayor de todas las maneras que podían, ¿no? Entonces, aquí escriben, pero súper elaborado y muy como gran señor, fantástico, enorme, qué maravilloso es usted y todo esto, para pedir que le liberan, ¿no? Y otro ¿cómo se llama? De penal, es ese documento donde encontraron un señor muerto, un señor de Sococho, muerto en el camino hacia otro pueblo. Lo encuentran muerto. Entonces empieza en este momento a hacer una investigación y durante esta investigación entonces interrogan diferentes personas. Y obviamente, como todos ustedes saben, el momento cuando algo muere, el primer sospechoso es la pareja, ¿no? Entonces, aquí también la primera persona que hace una interrogación es la esposa del Señor. Y ella dice, contesta, ¿no? Bueno, es parte de lo que contesta, y dice, y entonces declara su mujer ante nosotros la justicia y todo el pueblo y gente, o sea, la mujer apareció delante de las autoridades, pero también delante de todo el pueblo, ¿sí? Y ella dice que no maté a mi marido, llegó su muerte cuando mandó Dios su muerte. Muy bonito. Entonces, lo que quiere decir que su muerte fue natural, ¿no? Pero entonces ella realmente tiene que dar un testimonio que ella no lo mató. Y después vienen otros familiares que todos dicen, no. Él simplemente murió allí en el camino y no sabemos qué pasó. Bueno, este fue el último documento que quise mostrar. Déjenme ver ahora. Así. Terminó. Sí. ¿Terminó? Entonces, este fue el último documento que quise mostrar. Obviamente hay mucho más que decir sobre todos esos documentos, ¿no? Pero, como digo, este ya puede tardar días, ¿no? Y no sé si todo tiene el estómago para sentarnos aquí días viendo documentos y sus traducciones, y, ¿no? Entonces, es nomás un poquito una idea de qué hay en esos documentos, ¿no? Padiush, sembrando la lengua de Sogocho.